Mi pareja financió completamente mis estudios universitarios, pero yo le fallé al involucrarme con otro. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Lamento profundamente esa decisión. Jamás pensé que mi vida tomaría este rumbo. Al finalizar la secundaria, mi futuro era incierto, mis padres siempre fueron exigentes y esperaban lo mejor de mí, pero, en algún momento, la presión se volvió abrumadora. La universidad no era una opción, sino una obligación. No importaba lo que yo deseaba, debía cumplir con sus expectativas. Conocí a Marco en una reunión con amigos. No era el tipo de persona con la que solía relacionarme, pero había algo en el que me atrapó. Su manera de hablar, su confianza, y la forma en que se reía sin preocuparse por lo que pensaran los demás, era un poco mayor que yo y tenía una estabilidad que me hacía sentir segura. Rápidamente nos hicimos cercanos. Al principio, solo era alguien con quien charlar, alguien que me escuchaba sin juzgarme, pero poco a poco, su presencia se volvió esencial. Mis padres nunca aprobaron mi relación con él. Decían que no era adecuado para mí, que no tenía la educación suficiente y que no compartía la misma visión de la vida. Pero yo no veía eso, para mí, Marco era la única persona que realmente me entendía. Cuando las discusiones en casa se volvieron más frecuentes, él fue mi refugio. La universidad era un tema delicado en mi hogar, mi padre insistía en que debía estudiar algo productivo que asegurara mi futuro. Mi madre estaba obsesionada con la idea de que debía seguir el legado familiar. Pero yo anhelaba algo diferente, no soportaba la idea de vivir una vida dictada por ellos. Entonces, llegó el momento en que todo estalló. Las discusiones en casa se intensificaron, mis padres no querían escucharme. Para ellos, lo único que importaba era que siguiera sus órdenes. Yo, en cambio, solo deseaba ser libre. Marco me animaba a pensar en mí misma, en lo que deseaba. Me decía que no tenía que seguir bajo el control de mis padres, que podía forjar mi propio camino. Una noche, tras una pelea especialmente dura, tomé mis cosas y me fui. No sabía a dónde ir, pero no quería quedarme en esa casa ni un segundo más. Llamé a Marco y él no dudó en ayudarme. Me recibió en su departamento, asegurándome que podía quedarme el tiempo que necesitara. Pasaron los días y la tensión con mis padres no disminuyó. Me llamaban constantemente, pero no contestaba. No quería escuchar más reproches ni amenazas. Marco se convirtió en mi apoyo incondicional. Hablábamos del futuro, de cómo podía seguir adelante sin depender de mis padres. Desde pequeña, mis padres habían tenido grandes expectativas sobre mí, no importaba cuánto me esforzara, nunca parecía suficiente. Siempre había algo que mejorar, algo que corregir. Sus palabras eran órdenes disfrazadas de consejos y, aunque aparentaban preocuparse por mi futuro, en el fondo solo deseaban controlarme. Cuando finalicé la secundaria, el peso de sus exigencias se volvió insoportable. Para ellos, estudiar una carrera universitaria no era una opción, sino una obligación. Mis sueños y deseos no importaban, solo contaba que siguiera el camino que ellos consideraban correcto. Mi padre insistía en que debía elegir una carrera respetable, algo que me asegurara estabilidad y éxito. Mi madre, más emocional pero igual de implacable, repetía que no podía desperdiciar mi potencial en trivialidades. Durante meses intenté complacerlos, asistí a reuniones, presenté solicitudes en las universidades que ellos querían, fingí entusiasmo cuando hablaban del futuro que habían trazado para mí. Pero dentro de mí crecía un resentimiento silencioso. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una extraña que vivía según las expectativas de otros. La presión se acumuló hasta que una noche todo estalló. Era una tarde tensa. Mi padre estaba en la sala, revisando un documento con expresión de descontento, mientras mi madre preparaba la cena con movimientos mecánicos. Sabía que tenía que hablar con ellos, decirles que no estaba de acuerdo con su plan, que quería tomar mis propias decisiones. Pero cuando abrí la boca, el ambiente se volvió helado. Les dije que no quería seguir el camino que habían elegido para mí, que tenía mis propias metas y sueños. No terminé de hablar cuando mi padre golpeó la mesa con la palma abierta, su rostro enrojecido por la ira. «No tienes idea de lo que dices», dijo con voz cortante. Mi madre dejó caer un plato en la encimera, mirándome con incredulidad. Sus ojos estaban llenos de decepción, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Intenté explicarles, pero no escuchaban. Sus voces se elevaron, se superpusieron, lanzando acusaciones que dolían más que cualquier golpe. Me llamaron desagradecida, irresponsable, una niña caprichosa que no sabía nada de la vida. El nudo en mi garganta se hizo tan fuerte que apenas podía respirar. Las palabras se amontonaban en mi mente, pero ninguna salía. Sabía que no había nada que pudiera decir para hacerlos cambiar de opinión. Para ellos, yo no era una persona con derecho a decidir, solo una extensión de su voluntad. Mi padre me dio un ultimátum. O seguía sus reglas, o me olvidaba de su apoyo. Las palabras flotaron en el aire, frías y definitivas. En ese momento, entendí que nunca me aceptarían tal como era. Y si no podía contar con ellos, tenía que buscar otra salida.
Salí de la casa sin mirar atrás, la calle estaba oscura cuando llegué al departamento de Marco. No sabía qué decirle, solo quería un refugio, un lugar donde no me sintiera tan sola. Él abrió la puerta y, al verme, no hizo preguntas, me dejó entrar y me ofreció un vaso de agua, esperando pacientemente a que pudiera hablar. Cuando finalmente logré contarle lo que había sucedido, él me escuchó sin interrumpir. No intentó darme soluciones apresuradas ni minimizar lo que sentía, simplemente estuvo ahí, sosteniéndome cuando las lágrimas que había contenido finalmente escaparon. Pasaron los días y la herida seguía abierta, pero con Marco a mi lado, el dolor era más llevadero. Hablamos sobre mi futuro, sobre lo que realmente quería hacer. Por primera vez, alguien me preguntaba qué deseaba sin imponerme nada. Entonces, él hizo algo que no esperaba. Una noche, mientras cenábamos juntos en su pequeño departamento, sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Lo miré con confusión antes de abrirlo. Dentro, había un cheque por una cantidad suficiente para cubrir mi primer año de universidad. Levanté la mirada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Quiero que estudies, dijo con una sonrisa tranquila. Sé cuánto significa para ti y no quiero que abandones tus sueños por culpa de tus padres. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Sabía que Marco no era rico, que trabajar le costaba esfuerzo, que esto significaba un sacrificio para él. Me negué al principio, pero él insistió. Me dijo que era su manera de demostrarme cuánto creía en mí, cuánto deseaba que tuviera la oportunidad que mis padres me habían negado. Acepté con el corazón latiendo con fuerza. Inscribirme en la universidad fue un proceso extraño. Siempre había pensado que lo haría con el respaldo de mi familia, con su aprobación y su orgullo reflejado en sus rostros. En cambio, estaba sola, con Marco como único apoyo. Pero no me arrepentía. Sentía que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida. Los primeros meses fueron difíciles. Adaptarme a la nueva rutina, equilibrar los estudios con la vida personal, lidiar con la ausencia de mis padres, todo se mezclaba en una maraña de emociones complejas. Pero Marco estaba ahí en cada paso, asegurándose de que nunca me sintiera abandonada. Me llevaba al campus por las mañanas cuando podía, me ayudaba con los gastos, me escuchaba cuando el estrés se volvía insoportable. Nunca me pedía nada a cambio, solo sonreía y me recordaba que estaba orgulloso de mí. Pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No podía evitar preguntarme si realmente merecía todo lo que Marco hacía por mí. Había momentos en los que me sentía abrumada por su amor incondicional, por su entrega absoluta. La culpa se instaló en mi pecho como un peso invisible. No lo sabía en ese momento, pero esos pensamientos fueron el principio del fin. Los días pasaban y me acostumbraba más a la vida que Marco me había brindado. No tenía que preocuparme por gastos, por la matrícula, por el material de estudio, ni siquiera por los pequeños lujos que antes no podía darme. Mis amigos me miraban con cierta envidia, otros con admiración, pero yo solo me dejaba llevar. Me sentía especial, como si todo el sufrimiento que pasé con mi familia hubiera sido solo una prueba antes de llegar a esta nueva vida. Pero en el fondo, algo me inquietaba. Marco era bueno, sí, pero también sentía que me tenía atrapada en una burbuja de dependencia. Sin él, ¿qué me quedaba? Comencé a hacer nuevos amigos en la universidad, personas que tenían sus propias vidas, que trabajaban, que salían sin preocuparse por quién pagaría la cuenta. Me atraía esa independencia, esa libertad de tomar decisiones sin rendir cuentas a nadie, y entre esas nuevas amistades apareció David. No fue un flechazo ni un romance de película. Solo fue una mirada más larga de lo normal, una sonrisa que se extendió demasiado, un roce que no debió haber sucedido. Al principio, no lo vi como un problema. Marco confiaba en mí, no era celoso, nunca revisaba mi teléfono ni me cuestionaba cuando llegaba tarde después de estudiar con mis compañeros. Pero dentro de mí, la inquietud crecía. Me decía que era solo una amistad, que yo no era capaz de traicionar a alguien como Marco. Él había hecho todo por mí. ¿Cómo podía siquiera considerar otra opción? Pero en mi interior, una parte egoísta y oscura comenzaba a susurrarme otra historia. Las semanas se convirtieron en un desenlace predecible. Mi vida giraba entre la universidad, mis momentos con Marco y esos encuentros fugaces con David, ese chico que había llegado sin que yo lo invitara realmente, pero al que tampoco había rechazado. Era como si dentro de mí coexistieran dos versiones de la misma mujer, una que apreciaba y agradecía lo que Marco había hecho por mí y otra que secretamente buscaba algo más, algo que no tenía nombre, pero que me atraía como una fuerza invisible. No recuerdo el momento exacto en que dejé de considerarlo solo una amistad. Todo había sido un desliz pequeño tras otro, miradas que duraban más de lo normal, mensajes con demasiados dobles sentidos, conversaciones que se alargaban hasta el anochecer con excusas ridículas. Me justificaba diciéndome que no era nada, que era natural sentirse atraída por alguien más, que lo importante era no cruzar la línea, pero una noche, después de quedarme más tiempo del que debía en la universidad, la línea se desdibujó por completo. Nos quedamos solos en el aula después de una actividad grupal. Yo debería haberme ido, pero no lo hice. Él tampoco me pidió que me quedara, pero no se movió cuando el resto se fue.
Había una tensión en el aire, un peso que hacía que cada palabra sonara más profunda de lo que realmente era. Me reí de un chiste que no era tan gracioso. Él tocó mi brazo con una excusa cualquiera, yo no me aparté, luego fue un roce más evidente, un segundo en el que nuestras miradas se encontraron y no retrocedieron. Y finalmente, un beso. No sé quién de los dos lo inició, tal vez fui yo, tal vez fue él. Tal vez no importa. Lo único que sé es que una parte de mí, la que hasta entonces había logrado contenerse, se quebró en 1000 pedazos, sentí su respiración contra la mía, sus labios buscando los míos con urgencia, mis manos aferrándose a su camisa como si pudiera detener el desastre que acababa de comenzar. El tiempo dejó de existir. Fue solo piel, susurros, el calor de su cuerpo contra el mío en la penumbra de un aula que había visto pasar a cientos de estudiantes, pero que en ese momento solo nos pertenecía a nosotros dos. Cuando todo terminó, la realidad me golpeó con tanta fuerza que casi me dobló las rodillas. No era un error cualquiera. No era algo que pudiera borrar con un simple, no significó nada, esto era traición en su forma más pura, una puñalada a la confianza de Marco y a todo lo que él había hecho por mí. Salí de la universidad sintiéndome vacía, con el peso de mi propia culpa hundiéndome el pecho. Cuando llegué a casa, Marco estaba ahí, esperándome con su sonrisa de siempre, con la paciencia infinita que siempre me había demostrado, me abrazó sin notar la mancha en mi conciencia, me preguntó si había tenido un buen día. Yo asentí, mintiéndole con la peor de las mentiras. Esa noche dormí a su lado, pero no pegué un ojo, me sentía como una extraña en mi propio cuerpo, una impostora en la vida que él había construido para mí. Lo había traicionado, y lo peor de todo es que aún no terminaba de entender por qué. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa, Marco seguía tratándome como siempre, sin notar la diferencia, sin ver cómo cada beso que me daba me quemaba la piel, como cada «te amo» me perforaba el alma. Yo fingía que todo estaba bien, pero por dentro me estaba consumiendo. Quise alejarme de David, ponerle un alto antes de que fuera demasiado tarde, pero ya lo era. Él no estaba dispuesto a fingir que nada había pasado. Me buscaba en los pasillos, me enviaba mensajes que ignoraba, me recordaba en cada oportunidad lo que habíamos hecho, y lo peor es que una parte de mí, la parte más egoísta, no quería dejarlo ir. Mi relación con Marco comenzó a cambiar. Me volvía más distante, más irritable, más fría, él notó el cambio, claro que lo notó. Me preguntaba si estaba estresada, si necesitaba algo, si había algo que él pudiera hacer por mí. Y cada vez que me mostraba su preocupación, su amor incondicional, mi culpa se hacía más insoportable. Una noche, después de una cena en casa, mientras él lavaba los platos y yo lo miraba en silencio, comprendí lo terrible que era lo que había hecho. Me había acostumbrado a que él siempre estuviera ahí para mí, a que me diera todo sin pedir nada a cambio. Pero yo no había hecho lo mismo por él, en lugar de serle leal, lo había traicionado de la peor manera posible. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Vi a una mujer que ya no se reconocía, a alguien que había cruzado un límite que no debía cruzar, quise retroceder el tiempo, deshacer mis decisiones, borrar el error. Pero no se podía. Lo hecho estaba, y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Los días pasaban y la culpa se aferraba a mi pecho como una garra que no soltaba. No importaba cuánto intentara aparentar normalidad, mi cuerpo y mi mente me delataban. Marco comenzó a notarlo, a preguntarme con más insistencia qué me pasaba. Me observaba con esa mirada suya tan preocupada, con esos ojos llenos de amor y paciencia, esperando que yo le diera una respuesta sincera. Pero no podía decirle que lo había traicionado, que todo lo que él había hecho por mí lo había pagado de la peor manera posible. Me volví más distante, mis respuestas eran cortas, mis muestras de cariño casi nulas. No podía soportar tocarlo sin sentir que mis manos estaban sucias, no podía soportar sus abrazos sin recordar en quién había estado involucrada días atrás, me acostaba a su lado, pero mi mente estaba en otro lugar. No importaba cuánto intentara fingir, mi cuerpo me delataba. Una noche, mientras cenábamos juntos, él dejó los cubiertos y me miró fijamente. «Sofía, dime la verdad. ¿Pasa algo?» Mi corazón se aceleró. Mi mente me gritó que negara todo, que fingiera como siempre, pero el peso de la culpa me hacía difícil incluso respirar. Y no, nada, respondí con la voz apenas audible. Marco no dijo nada por unos segundos, solo me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Luego suspiró y volvió a su plato, sin insistir. Pero yo sabía que él sentía que algo estaba mal, sabía que me estaba perdiendo y que no entendía por qué. Y yo no tenía el valor de decirle la verdad. Intenté cortar todo contacto con David, dejé de responder sus mensajes, de mirarlo en los pasillos, de quedarme a solas con él. Pero él no lo aceptó tan fácilmente. Me buscaba, insistía, me recordaba con susurros lo que habíamos hecho, y aunque mi boca le pedía que me dejara en paz, mi cuerpo reaccionaba con debilidad. Una parte de mí seguía sintiéndose atraída por lo prohibido, por la sensación de lo desconocido, por la adrenalina de saber que estaba haciendo algo que no debía.
pero eso no significaba que fuera feliz, no significaba que no estuviera destrozada por dentro. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca de la universidad intentando estudiar, mi teléfono vibró. Era Marco, estoy afuera. ¿Quieres que te lleve a casa? Su simple mensaje me hizo sentir como la peor persona del mundo. Él seguía ahí, siempre dispuesto, siempre pendiente de mí, sin saber que la mujer por la que había dado tanto no lo merecía. Respiré hondo y salí de la biblioteca. Cuando lo vi esperándome con su auto estacionado a un lado del campus, sentí que me iba a desmoronar. Me acerqué lentamente, con el peso de mis decisiones aplastándome. Hola, amor, dijo con su sonrisa cálida de siempre. No lo merecía. No merecía su amor, su paciencia, su bondad, pero, sobre todo, no merecía su confianza. Me subí al auto y el silencio se instaló entre nosotros mientras manejaba. Sentía su mirada de reojo, como si intentara descifrar qué me pasaba, y yo solo podía mirar mis manos, sintiéndome más pequeña que nunca. Sofía, su voz rompió el silencio. ¿De verdad no hay nada que quieras decirme? La pregunta me atravesó como una daga, cerré los ojos y apreté los labios, conteniendo la confesión que amenazaba con salir. Pero no podía. No todavía, solo estoy cansada, mentí. Él suspiró, pero no insistió. Solo asintió lentamente y siguió manejando, y yo supe en ese momento que el final estaba más cerca de lo que imaginaba. El ambiente entre nosotros se había vuelto insoportable. Marco ya no me preguntaba qué me pasaba, pero sus gestos decían todo. Estaba cansado de intentar acercarse a mí, de recibir respuestas a medias y silencios incómodos. La culpa me carcomía. Cada vez que me miraba con ese cariño incondicional, sentía que me faltaba el aire. Yo lo había traicionado, pero él seguía preocupándose por mí, seguía queriéndome sin saber la verdad. Aquella noche, después de cenar juntos, sentí que ya no podía seguir callando. Marco estaba guardando los platos cuando, sin pensarlo demasiado, solté la verdad. Primero fue un murmullo, apenas un hilo de voz, pero suficiente para hacer que él se detuviera en seco y me mirara. Me preguntó si lo que había escuchado era cierto, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y el miedo. Repetí mis palabras, sintiendo como mi mundo se derrumbaba en ese instante. El silencio que siguió fue el peor de mi vida. Marco se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de decirle. Cuando finalmente reaccionó, no lo hizo con gritos ni con insultos. Su mirada reflejaba una decepción tan profunda que me hizo desear no haber existido jamás. Me preguntó con quién había sido y, cuando le respondí, simplemente dejó escapar una risa amarga. Comenzó a hablar, y cada palabra suya me hundía más. Me dijo que había dado todo por mí, que había trabajado horas extras, que había sacrificado su propio futuro para que yo pudiera estudiar sin preocupaciones, que me había amado como nadie lo había hecho. Me preguntó cómo era posible que, después de todo, le pagara de esa manera, que si alguna vez lo había querido de verdad o si solo lo usé como un medio para conseguir lo que quería. Intenté explicarle que no fue planeado, que me sentía vacía, confundida, que no supe manejar mis emociones, pero cada excusa que daba solo lo enfurecía más. Me recordó todas las veces que me apoyó, todas las discusiones que tuvo con mis padres por defenderme, todo lo que hizo por mí mientras yo, a sus espaldas, lo traicionaba. En ese momento supe que lo había perdido para siempre. Marco no era el tipo de persona que perdonaba algo así. Me dijo que se había acabado, que no quería verme más, que recogiera mis cosas y me fuera. Intenté suplicarle, le pedí una oportunidad, le dije que lo amaba, pero él solo negó con la cabeza y me dijo que el amor no era suficiente cuando se traicionaba de esa forma. No hubo más palabras, solo el sonido de la puerta cerrándose tras de mí mientras mi mundo se desmoronaba. Desesperada y sin saber qué hacer, fui a buscar a la única persona que me quedaba. Pensé que si él había estado dispuesto a involucrarse conmigo, podría ayudarme ahora que lo necesitaba. Lo encontré en la universidad y le pedí hablar. Cuando le dije que ya no contaba con el apoyo de Marco y que necesitaba ayuda para pagar mis estudios, su expresión cambió por completo. Se mostró incómodo, me dijo que no podía hacer eso, que no estaba en condiciones de mantenerme, que lo nuestro solo había sido una aventura. No entendía por qué me ponía en esa situación, como si yo le estuviera pidiendo algo absurdo. Traté de hacerle entender que sin ese dinero no podría continuar, que había apostado todo a esa relación y que ahora me quedaba sin nada, pero él simplemente se encogió de hombros y me dijo que lo sentía. Después de eso, dejó de responderme los mensajes, dejó de buscarme. En cuestión de días, pasé de tenerlo todo a quedarme completamente sola. Marco me odiaba, mis padres seguían resentidos conmigo y aquel con quien había arruinado mi relación ni siquiera estaba dispuesto a ayudarme. Me di cuenta de que había destruido mi propia vida por algo que ni siquiera valía la pena.